Creo yo que si con el tema de la homosexualidad la postura en general estaba bien puesta, esto es algo que habíamos dicho, ¿verdad? Quizás nadie tiene duda de lo que la Biblia dice. Quizás en el tema del aborto aún nuestros fundamentos y bases estén mejor puestos todavía. Pero el propósito de estos mensajes es también que podamos conocer con claridad lo que la Biblia nos dice al respecto de estos temas. Recordemos algo. Nuestro testimonio como cristianos es fundamentalmente exponer lo que las Escrituras dicen. Y algunos dirán hoy, esto no es estratégico hablar de la Biblia. Nadie va a querer escuchar, tenemos que buscar otro tipo de estrategia al tratar estos temas. Pero recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:4. Él reconoció algo en su ministerio y escribía, y ni mi palabra ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, no subestimemos el poder del Espíritu cuando exponemos con claridad y fidelidad las palabras que Él mismo inspiró. El gran problema hoy es que muchos cristianos saben que algo está mal, pero no saben por qué, ni dónde, ni cómo. Y es por eso que es importante presentar nuestra fe de forma clara y razonable. Y veremos que el Espíritu va a obrar con poder. No podemos simplemente quedarnos con el decir, yo sé que esto está mal y es en contra de Dios y esto es algo que va en contra de sus mandamientos. Si nosotros de alguna u otra manera podemos exponer, articular, presentar nuestra fe de forma clara y razonable, entonces también hemos de darle lugar al Espíritu, y que cuando hacemos eso con la palabra que Él inspiró, que Él pueda tener también su lugar en convencer, en aclarar, en presentar la verdad. Entonces estos mensajes que estamos teniendo tienen también ese propósito, que de alguna u otra manera nosotros podamos ordenar, aclarar todas nuestras ideas en base a lo que la palabra del Señor enseña. El movimiento pro aborto es el síntoma más claro de la desesperanza humana, de un mundo que ha perdido toda fe en Dios. El aborto es en esencia la violación del mandamiento divino, no matarás. Pero que la sociedad y nuestras sociedades lleguen al punto de apasionarse, fanatizarse por hacer legal la terminación de una vida humana en desarrollo. Pasión porque no exista un ser humano más, porque es eso lo que vemos con el tema del movimiento pro aborto. Vemos una pasión especial y a veces multitudes uniéndose detrás de esto, con un fanatismo tan particular. Pasión por evitar la mayor gracia común que hemos recibido de parte de Dios, que es la vida. Que esto ocurra de esta manera es señal de que la humanidad ha perdido toda esperanza. No podemos negar que existen problemas sociales que hacen que la lógica del aborto de alguna u otra manera sea posible. Pero cuando nosotros vemos gente uniéndose y peleando con tanta pasión por este tema, realmente nos damos cuenta que toda esperanza se ha perdido, que toda fe en el Señor se ha perdido. En la Biblia no encontramos ningún mandamiento que diga no abortarás. No vamos a encontrar eso en la Biblia. Sí dijimos no matarás, que es el mandamiento genérico, pero de forma específica no hay un mandamiento que diga no abortarás. Pero esto no significa necesariamente que no sea importante para Dios o que no esté prohibido según los planes de Dios. Más bien, el hecho de que no haya un mandamiento específico con respecto a este tema nos demuestra que el pueblo tenía bien en claro que no podían hacer esto. Es más, quizás ni siquiera tenía sentido para el pueblo de Dios pensar en esto. Porque para el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, la mayor bendición era tener descendencia.
Probablemente por este motivo no tenemos un mandamiento claro de forma particular, porque era algo quizás hasta sin sentido para un pueblo que no solamente necesitaba reproducirse en una tierra extraña, sino que deseaba hacerlo y veía la descendencia como la mayor bendición de Dios. Pero sí, en toda la Biblia encontramos conceptos que nos dan el fundamento para que como creyentes nos aferremos a la vida y nos opongamos a toda lógica que promueva el aborto. Veremos esto en nuestro mensaje. 3 conceptos que son para nosotros el fundamento para aferrarnos a la vida y oponernos a toda lógica contra el aborto. Pero antes, quiero ver algunos argumentos a favor del aborto, que yo los divido en 2. Los argumentos a favor del aborto están, por un lado, los argumentos morales, o mejor dicho, nosotros diríamos pseudo morales o casi morales. O en guaraní hasta diríamos ñembo morales, ¿verdad? Por lo que vamos a ver. Y por otro lado, están los argumentos más sinceros. ¿Cuáles son los argumentos pseudo morales? Cuando se habla de legalizar el aborto, una de las primeras cosas que surgen es: queremos hacer esto para evitar más muertes. Porque esto es algo que se hace nomás luego. Las mujeres, la gente aborta y lo hace de forma clandestina, y eso aumenta el peligro y hay muchas muertes. Entonces, por eso es que le estoy hablando de un argumento pseudo moral. Se mira, esto es un problema que necesitamos como sociedad solucionarlo de esta manera. ¿Cuál es la solución? Legalizar la práctica del aborto para que las mujeres puedan ir a un médico preparado y que lo pueda hacer esto. Entonces este es un argumento pseudo moral, y aquí siempre entran las guerras de estadísticas que son totalmente desleales. Y escuchamos estadísticas a veces hasta de ONG bien informadas que son extremadamente dudosas. Y las estadísticas que nos tiran es que, no sé, hasta en Paraguay hay hasta millones, yo ya escuché algunas estadísticas, millones de abortos clandestinos, ¿verdad? Que son números que a veces se tiran a la ligera con una agenda que está detrás. Y es una carta bastante desleal que se juega muchas veces. Pero no se trata ni siquiera de las estadísticas, sino que este argumento no puede sostenerse, porque simplemente no podemos legislar algo que en esencia está mal. Los que usan este argumento no piensan en lo que está bien o lo que está mal, sino que simplemente hay un problema que hay que solucionar. Pero no vamos a legislar otras cosas que sabemos muy bien que están mal porque ocurren. No vamos a hacer legal algún otro tipo de homicidio porque ocurre simplemente, y ocurre tanto en nuestro medio. Entonces la solución es legalizarlo. Eso no tiene sentido. Y muchas veces esta es la punta de lanza, que quiere captar un poco la sensibilidad de la sociedad y decirnos: mira, esto está ocurriendo, es un problema, y probablemente sea un problema. Pero porque es un problema no podemos hacerlo algo legal a algo que no está bien, en primer lugar. Un segundo argumento pseudo moral del movimiento pro aborto es que el feto no es una persona formada. Por lo tanto, no hay nada inmoral en terminar un embarazo. Y esto es un argumento que se repite constantemente. No tenemos verdaderamente a una persona. Es interesante, si nosotros vamos un poco a la historia, hasta en tiempos bien antiguos, se prohibía el aborto cuando el niño, dice, estaba vivo. Desde el momento en que el niño está vivo, que lo consideraban cuando se sentía, porque antes no tenían obviamente toda la tecnología que hoy nosotros tenemos para saber. Aún así, en muchas sociedades ya antiguas se prohibía eso, porque también estaba detrás el hecho de que la descendencia es algo bueno para la sociedad y es una bendición. Hoy nosotros sabemos de la complejidad de la vida gestándose aún desde sus inicios. Uno de los momentos más que te da pirí es ir a la primera ecografía, ¿verdad? No sé cuántas semanas todavía es, pero escuchar el latido del corazón ahí, te quiere hacer lagrimear. Tal vez eso algunos años atrás nomás no ocurría. Pero ese es un momento casi sagrado en donde, aunque lo que está gestándose ahí es literalmente del tamaño de un poroto todavía, uno escucha con tanta claridad que hay un corazón latiendo. Hay un corazón latiendo.
Y es tan tierno ese momento, ¿verdad? Después los hijos hacen que nuestro corazón sea el que lata más fuerte y escucharlo de tan fuerte que late parece, ¿verdad? Pero es tan impresionante ese momento en donde uno escucha el corazón de un hijo, de una hija, hasta siendo todavía del tamaño de un poroto. Obviamente que aquello que se está gestando no es una persona completamente desarrollada. Pero tampoco podemos decir que es meramente un cúmulo de tejidos. Ya hay vida, y no una vida cualquiera. Entonces simplemente no podemos sostener ese argumento de que no es una persona, no le estás haciendo nada malo o no estás haciendo nada malo porque todavía no es una persona. Es cierto, no es una persona totalmente desarrollada quizás y tiene mucho camino por desarrollarse. Pero no podemos decir que es una vida cualquiera. No podemos negar que ya hay vida y no podemos decir que es cualquier vida. Es una vida humana desarrollándose. Un tercer argumento pseudo-moral es el tema de evitar sufrimientos. Y aquí tenemos otro síntoma de nuestra sociedad, del cual ya hemos hablado el domingo pasado. Un valor de la sociedad es el poder alcanzar cierto grado de felicidad, una felicidad definida casi como aquel ideal budista de no sufrimiento. Y uno dice, ¿para qué traer al mundo una vida que va a sufrir? ¿Para qué hacerle sufrir a la madre que no quiere tener un hijo? ¿Para qué traer a la vida o dejar que viva un niño que va a tener o tal cual problema? Entonces evitar sufrimiento es a veces un argumento. Y detrás de eso está el valor de la sociedad que dice, quiere ser feliz. Pero no hay quizás concepto más elusivo que el de la felicidad hoy en día. Nosotros sabemos que no todo en la vida va a ser felicidad, pero que nuestro gozo está en nuestro Señor. Y aún enfrentando sufrimientos, nosotros podemos encontrar ese gozo en el Señor. Ahora vamos a los argumentos sinceros. Le dije, todos estos argumentos cuando los escuchamos parece que tiene sentido porque, wow, qué problema tenemos en la sociedad. Hay mujeres muriendo y se hace nomás luego esto. O ¿cómo sabemos si realmente ese feto ya es una persona? No es una persona. No podemos decirle a alguien que está haciendo algo mal si está terminando la vida de un feto que todavía no es una persona. ¿O acaso vas a hacer que esa persona sufra y que el niño sufra? ¿No es mejor cortarlo ahora y evitar sufrimiento? Argumentos pseudo-morales. Pero después están los argumentos más sinceros. Normalmente son estos argumentos los que vienen después de esos primeros argumentos pseudo-morales que son casi la punta de lanza. Y un argumento sincero es, que se utiliza en el movimiento pro aborto, es el derecho de la mujer de hacer lo que se le plazca con su cuerpo. Y no sé si aquí notamos la gran diferencia. Una cosa es decir, tenemos un gran problema, un gran dilema, la gente está muriendo. Otra cosa es decir, la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Ese es un argumento mucho más sincero de lo que uno cree. Y obviamente sin una fe en el Señor, todo es posible. Pero ese es un argumento más sincero. Y en los Estados Unidos, el famoso caso Roe versus Wade se basó un poco en el hecho del derecho a la privacidad de una mujer. No se trató de todos estos argumentos previos que tocamos, de cuando, si hay vida, de respetar la vida o del problema social de las muertes. No, el tema fue el derecho a la privacidad. Nadie puede decirle a una mujer lo que va a hacer con su cuerpo. Y el eslogan ya más sincero del movimiento pro aborto es: mi cuerpo, mi decisión. Que nadie le diga a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. Y entonces se habla de que es un asunto médico. Y aunque a nosotros nos choque esto sí es un argumento sincero. Y nosotros ahí nos podemos decir, esto verdaderamente va más allá de simplemente personas que están preocupadas por la situación, sino que tienen valores totalmente trastocados. El decir que una vida gestándose es simplemente parte del cuerpo, que uno lo puede disponer según su derecho. Esto obviamente choca de frente con nuestros valores cristianos. Un segundo argumento es el derecho al sexo libre. Esto es algo que hablamos también el domingo pasado, uno de los valores de la sociedad. La sexualidad te define.
Entonces nadie puede decirte de qué manera vos podés o tenés que limitar ese derecho al sexo libre. Entonces el aborto tiene el predicado de ser un derecho reproductivo. Sí, sí. Los derechos reproductivos de la mujer. Es decir, la mujer tiene el derecho de controlar la manera en que ella va a llevar adelante su vida sexual. Y si ella no quiere un embarazo, entonces es un derecho reproductivo. Argumentos sinceros. ¿Sinceros en qué sentido? Realmente nos muestran lo que uno cree. No se está diciendo, ay, pobres las mujeres que están muriendo o esto o aquello. Si bien es un tema social que tenemos que atenderlo y que quizás sea real, pero estos argumentos son completamente diferentes. Cuando se nos dice, yo tengo el derecho de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y yo considero esta vida que está en mí, no una vida, sino parte de mi cuerpo, yo puedo hacer con eso lo que yo quiera. Si yo digo, nadie puede obligarme a que yo cambie mi estilo de vida teniendo un hijo, yo tengo mis derechos reproductivos, eso es algo completamente diferente. Todo esto revela los valores de una sociedad que persigue los derechos del más fuerte por sobre los más débiles. Y en el caso de los niños gestándose, de aquellos que todavía no pueden defenderse. Ante todo esto, en lugar de hablar, y muchas veces se lleva el debate a este lado, de hablar de cuándo comienza la vida, nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar de cuál es el propósito de la vida. Y vamos a ver ahora lo que la Biblia dice. Entonces, 3 conceptos bíblicos fundamentales que se oponen al aborto. Primer concepto, la soberanía divina. El primer concepto bíblico que representa un fundamento contra el aborto es el de la soberanía divina en la vida. Cuando hablamos de soberanía divina en este contexto, estamos diciendo que la concepción y gestación de una vida humana ocurre bajo el permiso y dirección de Dios. Quiero leer con ustedes algunos textos. El primero de ellos, Isaías 44, 24, tenemos ahí arriba. Dice así la palabra: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí el profeta hablaba de forma metafórica, refiriéndose al pueblo en su conjunto. Pero habla esta frase muy interesante, dice que te formó desde el vientre. Y si pasamos a uno de los textos más utilizados en el tema de la oposición de la Biblia contra el aborto, Salmo 139, del 13 al 16, tenemos ahí arriba, dice así, el salmista decía: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Un texto más, 2 textos más. Jeremías 1:5. El profeta escribía lo siguiente: antes que te formase, me dijo el Señor, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De una manera similar, relacionando su llamado a la soberanía de Dios, el apóstol Pablo en Gálatas 1:15 escribía lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Todos estos textos tienen un lenguaje metafórico. Tenemos que aclarar eso. ¿Qué significa eso? Están usando la imagen de la gestación o de la soberanía de Dios en la gestación para indicar justamente que el Señor los planes del Señor son eternos, son soberanos, nada se le escapa de las manos al Señor. Y se utiliza una y otra vez el ejemplo de la gestación en el vientre de la madre como para resaltar que no hay nada que se le escape a Dios de las manos.
Ninguno de estos textos son declaraciones médicas de cuándo comienza la vida. Ni siquiera estos textos pueden utilizarse como argumentos de que el embrión ya tiene alma. A veces se usa este argumento. Y por más interesante que suene este argumento, es difícil de desarrollarlo bíblicamente. Porque ¿qué decimos cuando decimos un embrión ya tiene alma? ¿Nos estamos refiriendo a una persona toda o a qué nos estamos refiriendo? E incluso tenemos un poco el riesgo de inclinarnos hacia lo que los mormones entienden como la inmortalidad del alma, ¿verdad? Que el alma de la gente ya está en un número definido y que cuando nace entonces Dios lo que hace es una nueva persona mortal, le ponemos un alma inmortal, ¿verdad? En la Biblia el alma es casi un sinónimo de la vida toda. Así que no podemos decir estos son argumentos de que el embrión tiene un alma, por más de que nosotros entendemos que ese embrión ha de desarrollarse y sí va a tener un propósito bajo la soberanía de Dios. Todos estos textos que hemos leído son declaraciones que resaltan la soberanía de Dios en la vida del ser humano. Y este es el punto más importante. Nosotros no podemos decir, hay un momento en que Dios nos deja manipular esa vida. Y otro momento, cuando nace, ahí sí tenemos que hacer caso a lo que Dios dice. No, todos estos textos nos indican que la gestación, la concepción, la gestación, el desarrollo, son parte de ese plan soberano de Dios para la vida humana. Y nosotros no podemos manipular eso que a nosotros no nos corresponde. Mi embrión vieron tus ojos, como les digo, está hablando de forma metafórica. Lo que el texto nos está diciendo es, no hubo un momento de mi vida, incluyendo mi concepción, mi existencia como un feto, en donde Dios no estuvo guiándolo todo. Entonces nosotros simplemente, esto es lo que la palabra del Señor enseña, no podemos meternos en un área que no nos corresponde, porque nosotros no somos el Dios soberano. Dios es soberano. Bajo su soberanía ocurre la concepción. Bajo su soberanía ocurre la gestación de toda vida. Bajo su soberanía ocurre el desarrollo de la vida. Nosotros no podemos determinar nada ahí. El Señor en su soberanía es quien lo hace. Así que la soberanía de Dios es uno de los conceptos que a nosotros nos impide siquiera considerar la lógica del aborto. La vida es del Señor en todas sus etapas. Un segundo concepto, el propósito divino. Y quiero comenzar leyendo dos textos en Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios en el hombre y la mujer. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Por qué unimos estos dos textos? Porque nos demuestra que esa imagen de Dios no fue algo que estaba presente solamente en Adán, sino que la imagen de Dios está presente en todo ser humano. La imagen de Dios es la idea que concede la mayor dignidad por sobre toda la creación al ser humano. Es el ser humano de quien la Biblia dice que tiene imagen de Dios. Y es interesante, hermanos, porque es muy difícil, si uno es sincero, sostener la dignidad humana fuera de este concepto de la imagen de Dios. Si somos el producto de una serie interminable de eventos que se desarrollaron y que por esas cosas de la suerte pudimos evolucionar hasta ser lo que somos hoy, ¿cuál es la base de nuestra dignidad? Y uno puede encontrar muchos argumentos y se escuchan de eso, pero en realidad, sin este concepto cristiano de la imagen de Dios, muy difícil sostener que cada vida humana es digna. Cada vida humana es digna
Porque en cada ser humano está la imagen de Dios. La imagen de Dios tiene que ver con muchas cosas, pero esencialmente nos dice que el ser humano, por tener la imagen de Dios, es un ser destinado a relacionarse con su Dios. Y la importancia del ser humano para Dios es tal que envió a su mismo Hijo y que se hizo hombre para que esa relación que nosotros la habíamos roto pueda restaurarse. Pablo escribía a la iglesia acerca del propósito divino en Efesios 1:5. Y él escribía lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta palabra predestinación aquí está relacionada con el propósito. Y Pablo hablaba a la iglesia. Pero la iglesia es una demostración del plan de Dios para toda la humanidad, en que cada ser humano existe con el propósito de relacionarse con Dios y glorificarle a Él. Y en este contexto, una vida terminada abruptamente es una vida que tenía el propósito de desarrollarse para la gloria de Dios. Nadie debe afectar este propósito de aquellos que aún no pueden defenderse. El soberano Dios permitió que haya concepción, que se engendre un niño y que se ponga en camino de desarrollo, con el propósito principal que un día esa persona conozca a su Creador y Salvador y que disfrute de su presencia eternamente. ¿Quiénes somos nosotros para terminar con ese propósito? ¿Qué propósito más elevado tiene el ser humano? Conocer a su Creador, conocer a su Salvador, conocer el amor de su Dios y vivir eternamente con Él. ¿Quiénes somos nosotros para cortar ese propósito tan magnífico? Así que el propósito divino es un segundo fundamento que a nosotros nos lleva a aferrarnos a la vida. Y un último propósito, y vamos terminando: la esperanza divina. Uno de los motivos principales que estimulan el aborto es el miedo. El miedo a que un niño arruine tu vida. El miedo a que algún tipo de discapacidad arruine tu futuro. El miedo a simplemente no saber qué hacer con la vida o no saber qué va a pasar en el futuro. Miedo a un futuro incierto e incontrolable. Si escarbamos y escarbamos, vamos a encontrarnos con este miedo como el fundamento básico de toda lógica de aborto. Miedo. Y el antídoto para el miedo es la esperanza. La esperanza cristiana va más allá de esperar algo bueno para el futuro. La esperanza cristiana tiene que ver con que sabemos el final de la historia y en el final sabemos que hemos de encontrarnos con aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para disfrutar de su presencia eternamente. Esto es esperanza cristiana. Sabemos que el Señor tiene el control. Sabemos hacia dónde se dirige la historia y podemos confiar. Podemos vencer todo miedo. El sueño de una sociedad perfecta era el sueño del famoso filósofo Karl Marx. En algún momento en la historia la sociedad va a ser perfecta, la sociedad utópica. Y nadie puede impedir ese progreso. Y se va progresando. Cada año que pasa, cada evento en las sociedades empuja más hacia esa sociedad ideal. Ese es el concepto, diríamos, casi espiritual básico del marxismo. Interesantemente, si uno cree esto, valora menos el presente. Y no es coincidencia que muchos de los gobiernos con esta ideología sacrifiquen a mucha de su gente. Y hay millones de personas que murieron. Porque más vale matarle a los que están en contra hoy si esto va a ayudar a que esa sociedad perfecta se acerque un poquito más.
Cuando uno pone toda su esperanza en algún futuro incierto, de alguna u otra manera, el presente no tiene tanta importancia. Pero todo lo contrario ocurre con la esperanza cristiana. Nosotros sabemos, nuestra esperanza está en el futuro, pero no en un futuro incierto, sino en una persona. Una persona que, según él mismo ha declarado, tiene que encontrarnos trabajando. Así que nosotros tenemos una esperanza muy diferente. Una esperanza que jamás va a llevarnos a decir no a ninguna vida. Más bien a decir sí a toda vida. Y cuando hablamos de aborto, es también necesario considerar situaciones extremadamente difíciles, como violación, incesto, peligro de la vida de la madre, casos verdaderamente extremos y difíciles. A veces si nos ponemos en lugar de alguien que está pensando en la lógica del aborto en estas circunstancias, vamos a darnos cuenta que es difícil. ¿Y qué hacemos como iglesia? ¿Qué respondemos ante estas circunstancias? Situaciones extremadamente dolorosas en donde solamente la fe y la esperanza pueden hacer una diferencia. Y si nosotros como cristianos no nos aferramos a eso, ¿quién lo hará? ¿Quién va a darle esperanza a alguien que ya no la tiene? En este contexto podemos leer dos textos. Éxodo 4:11, en donde el Señor decía a Moisés lo siguiente: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, decía el Señor. Y Jesús, cuando le preguntaron por aquel ciego quién había pecado, él respondió: no es que pecó Juan 9:3, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Estos versículos solo tienen sentido con los ojos de la fe. El Señor puede transformar hasta la situación más difícil en algo bueno para sus propósitos. ¿Por qué leemos esto? Tal vez haya personas que realmente dicen: yo no sé qué voy a hacer en el futuro, esto escapó de mis manos. Yo no sé qué voy a hacer con un niño que viene con algún tipo de problema, de discapacidad. ¿Qué voy a hacer? Quizá hoy el aborto no es legal en nuestro país, pero conozcamos a alguien en una circunstancia en donde simplemente puede ir legalmente a una clínica a hacerse y está en este momento en que dice: ¿qué voy a hacer con mi vida? Pasé por esta... Es el fruto de una situación traumática de este niño. ¿Y quién es sino nosotros, la iglesia del Señor, para decir que aún en esas circunstancias podemos confiar en el Señor y tener esperanza? No es fácil. No es fácil. Pero leemos que acá el Señor decía: yo hice al ciego, yo hice al sordo, yo hice al mudo. Él nació ciego para revelar mi gloria en su soberanía. Y humanamente vamos a decir: esto es demasiado difícil, pero con los ojos de la fe vamos a poder decir: hasta las circunstancias más difíciles el Señor puede transformarlo y usarlo para sus propósitos. Hay esperanza. Como iglesia debemos ser la comunidad de la esperanza. Toda persona desesperada y sufriendo debe saber que en el cuerpo de Cristo encontrará misericordia y amor, y escuchará que nada es imposible para Dios. En conclusión, hermanos, yo sé que muchos o la mayoría aquí decimos, quizás todos, sabemos que el aborto está mal, viola el mandamiento no matarás. Pero hoy hemos visto que hay más en nuestra fe cristiana que nos sostiene como para oponernos a este movimiento y también aferrarnos a toda vida. En primer lugar, nuestro Dios es soberano. Una concepción es un milagro. No ocurre sin la soberanía de Dios, sin el plan divino de Dios, y que se vaya desarrollando. Es parte de la soberanía de Dios. Nosotros como cristianos tenemos la Biblia con nuestra máxima autoridad, y la Biblia nos enseña que nuestro Dios es soberano. No podemos manipular lo que no nos corresponde. En segundo lugar, hablamos de algo tan maravilloso. Cada vida humana tiene un propósito tan elevado. El propósito de conocer a su Creador y Salvador. ¿Quiénes somos nosotros para terminar ese propósito? Cuando nos hablan de eso, simplemente podemos decir desde lo que la Biblia enseña. Nosotros no podemos decir no a ninguna vida, porque cada vida desde su concepción es una vida que está destinada al propósito más elevado de todos para el ser humano: conocer a su Creador y Salvador. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle de esa vida, aunque esté en desarrollo,
la posibilidad de actualizar y vivir ese propósito. La dignidad humana solo podemos sostenerla en base a esta doctrina tan maravillosa que tenemos, en que cada ser humano está en la imagen de Dios y cada ser humano destinado a este propósito de conocer a su Creador, quien le amó. ¿Quiénes somos nosotros para cortar esto? Y finalmente hablamos, hermanos, de que si vamos a hablar en contra del aborto, hemos de hablar de esperanza cristiana. Porque detrás de la lógica del aborto está el miedo. Miedo al futuro. Miedo a lo desconocido. Miedo a no poder hacer esto o aquello. Miedo a arruinar la vida. Pero el creyente es aquel que tiene esperanza. Y que aún en las circunstancias más difíciles puede decir: nada es imposible para Dios. Dios puede transformarlo todo. Los sufrimientos del tiempo presente ni se comparan a la gloria que ha de manifestarse en nosotros. La esperanza cristiana, hermanos, ¿cuánto necesitamos? Y decía el apóstol Pedro que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, aquellos que nos demanden la razón de nuestra esperanza. Esperamos en nuestro Señor. ¿En qué circunstancias estás, hermanos? Tal vez hoy estamos hablando del aborto, pero todos estos conceptos que hemos hablado tienen que brotar de nuestra vida, porque el Señor está con nosotros y en nosotros. Y hay esperanza. El único lugar quizás en donde este mundo sin esperanza va a encontrar eso va a ser en el cuerpo de Cristo, que vive con la esperanza de que el Salvador viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos aprender más de ti, Señor, y realmente estar preparados para dar razón de la esperanza que has puesto en nosotros. Señor, hoy recordamos una vez más, aunque estuvimos hablando del aborto, recordamos una vez más que como hijos tuyos nosotros confesamos tu soberanía en toda vida humana. Esa soberanía que a veces nos enfrenta con situaciones tan difíciles, pero esa soberanía en la cual podemos confiar, porque nosotros somos los que confesamos que tú eres el Creador. Tú nos formaste y nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos, Señor. Señor, hoy hemos recordado que el mayor propósito de nuestras vidas es glorificarte a ti y disfrutar de tu presencia eternamente. Señor, que ningún otro propósito pueda quitarle el lugar a eso que nosotros tenemos por tu gracia, Señor, que es una relación contigo. Que ese propósito nos maraville cada día de forma fresca, Señor. Hemos nacido por tu soberanía y gracia para conocerte a ti. Y por tu gracia has abierto nuestros ojos para que comprendamos nuestra situación y podamos tener una relación restaurada contigo, Señor. Gracias por este propósito cumplido en nuestras vidas. Señor, y hemos recordado que en ti tenemos esperanza. Humanamente, sabemos que no podemos predecir el futuro. Desde nuestro lado el futuro es incierto. Pero al considerar tus promesas y tu palabra, sabemos, Señor, que te esperamos a ti. Sabemos el final de la historia y que tiene que ver con tu presencia, Señor, tu reino. Y por eso, Señor, nosotros podemos ser aquellos que hablen de esperanza a este mundo que vive en miedo. A este mundo que tiene miedo de lo que puede venir, que prefieren concentrarse en el presente. Nosotros sabemos que no hay nada que escape, Señor, de tus manos, de tu control, y podemos tener esperanza porque confiamos en ti, Señor. Aún en los sufrimientos, esperamos en ti, Señor, y en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a ser esa comunidad de esperanza que pueda hacer brillar su luz en medio de un mundo desesperado y con miedo. Te alabamos, Señor, por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de defender la familia,
Pregunto, hermanos, ¿de qué familia estamos hablando? ¿De la familia en cuyo centro está la palabra de Dios? ¿O de la familia en cuyo centro está la vanidad de este mundo? Aquí comienza nuestra coherencia. Si vivimos vidas santas, rendidas a la voluntad de Dios,